Me llamo Hilda, confieso que lo pensé mucho para compartir esta historia con ustedes. No es algo de lo que se hable a la ligera, ni siquiera aquí, en las cercanías del pequeño pueblo de Nuevo León donde me sucedió. En ese tiempo vivíamos en casa de mis abuelos, los papás de mi mamá, siendo muy humildes y viviendo en un lugar solitario. Mi mamá, pero sobre todo mi abuela, tenían muchas creencias antiguas. Por ejemplo, en la casa no se raspaba el sartén con la cuchara porque eso era una invitación a las brujas para que se presentaran a comer, y cosas así. Siempre supe que las brujas eran parte de nuestro folclore, figuras malévolas que escuchábamos en historias desde que éramos niños. Pero una cosa sí les digo, las brujas de las que les voy a hablar no eran seres de otros mundos, sino criaturas de carne y hueso. Si existe algo que hasta la fecha me cause terror, son ellas. No eran las clásicas mujeres volando en escobas, con narices grandes y deformes que se carcajeaban. Estas eran criaturas con una sed insaciable que las llevaba a cazar cuando el calor se volvía insoportable, ayudadas siempre por la oscuridad de la noche. Aunque todo el tiempo se hablaba de ellas, la primera vez que le di importancia a ese tema fue por mi abuela, quien me advertía preocupada de no andar sola cuando el sol se ponía. En ese tiempo ya contaba con 11 años, empezaba a comprender las cosas. Las noches más calientes son su temporada de caza, decía mi abuela refiriéndose a las brujas. Lo hacía con una seriedad que rara vez mostraba. Por mi parte, seguía sin la intención de darle mucha importancia a esas cosas, hasta el día que desaparecieron 2 niños del pueblo y algunos animales, en una noche particularmente sofocante. Recuerdo que cuando supimos lo que había pasado, nos encerramos en la casa, temerosas porque nunca había pasado algo así. Mientras mi papá y mi abuelo se reunieron con otras personas para ayudar, la búsqueda fue intensa, pero lo único que encontraron fueron restos de animales, restos que ninguna bestia conocida dejaría atrás. Pero de los niños no se supo nada. Los encargados de la seguridad no hicieron por encontrarlos, hasta parecía que tenían miedo. Por lo sucedido, comenzaron a esconder a los niños menores de 3 años y a buscar ayuda de donde fuera para sentirse a salvo. Recurrieron a creencias más antiguas. Los caminos se volvieron solitarios y las calles estaban desoladas al llegar la noche. Desde entonces comencé a escuchar, a cuidarme y, lo más importante, a observar todas las cosas raras que pasaban por las noches, pero que, por ser una adolescente, no les prestaba importancia. Aprendí que había que tenerles miedo a las brujas por todas las cosas que se decían de ellas, que se comían a los niños o que mordían a las personas, pero también que había formas y maneras de protegerse de ellas, aunque nada era infalible. Hasta entonces me di cuenta que en las puertas de nuestros conocidos e incluso en la nuestra había una flor extraña y seca que no se quitaba jamás de ahí. No supe a ciencia cierta su función. Supuestamente esa flor llamada cardo servía para alejar a las brujas. Otra cosa extraña que hacía mi abuela y que yo no entendía para qué era salir cuando empezaba la noche y azotaba la escoba 3 veces contra el suelo. Según las creencias de la gente del pueblo, con eso les demostraban a las brujas que no le tenían miedo. Así fui poco a poco escuchando que las brujas tenían debilidades, como cualquier criatura de este mundo. La primera era la luz. No soportaban la luminosidad intensa, por eso cazaban de noche. Un farol o incluso una buena fogata podía mantenerlas a raya. La segunda era el sonido. El ruido las confundía, las desorientaba, decían las personas. Campanadas, gritos, incluso el golpeteo de cacerolas podía servir para ahuyentarlas. A partir de que comencé a darme cuenta de lo que estaba pasando, también me empezaron a suceder cosas extrañas. Me despertaba a medianoche porque tenía esa sensación incómoda como cuando alguien te observa. Me daba miedo encender la lámpara y encontrar algo dentro de la casa. También me llegaba un olor muy desagradable. Nunca lograba identificar de dónde provenía. Muy entrada la madrugada se escuchaba que perseguían a los animales, pero afuera no había nadie. En una ocasión que no podía dormir, escuché cómo tocaban el vidrio de la ventana.
Sabiendo que no era el viento, me levanté, y al acercarme miré de frente una horrible figura. Me quedé como hipnotizada, no pude reaccionar al momento. Lo que estaba afuera era lo más parecido a una mujer de edad avanzada, lo digo así por el aspecto extraño que tenía. Su piel, arrugada y obscura, estaba reseca. Tenía unos enormes ojos que parecían no tener párpados. Me miraba fijamente como queriendo leer mis pensamientos. En los siguientes segundos me empezó a hablar, movía su boca pero no emitía ningún sonido. Luego sacó la lengua y recorrió su boca. Comprendí que se estaba saboreando conmigo. Me quise quitar de inmediato de la ventana, pero algo como una fuerza me lo impidió. Al reaccionar le grité a mi abuela, quien vino corriendo, asustada. Al verla se puso a gritar muchas groserías, luego me jaló del brazo. Me hizo dar un paso para atrás. En eso la espantosa figura desapareció de nuestra vista, tan rápido como si hubiera alzado en vuelo. Por inercia me puse a rezar. Solo así se me quitó aquella opresión que sentía. No entendíamos cómo, a pesar de las cosas que teníamos como protección, esa bruja se hubiera acercado tanto a la casa. Supe así que, más allá de las precauciones físicas, la verdadera protección era del espíritu, la unión de las personas. Nos dimos cuenta que, cuando estábamos juntas, éramos más fuertes. Me había dicho la abuela que las brujas aprovechan el aislamiento, la soledad, nunca atacaban grupos grandes o reuniones. Entendí lo que tanto me decía, teníamos que cuidarnos unos a otros, a no dejar que nadie enfrentara la oscuridad solo. ¿Por qué las brujas acechaban? A medida que el verano avanzaba, hubo otras pérdidas de animales. Gallinas, perros, borregos, gatos, todos fueron atacados sin hacer el menor ruido. Entre los vecinos más cercanos se hablaba de la desaparición de algunos niños también, pero eso no estaba comprobado. Tal vez eran inventos de la gente, pero se decían muchas barbaridades. Por lo mismo nos refugiábamos en la casa apenas al ocultarse el sol. Entre todas rezábamos el rosario antes de dormir. Siempre estábamos juntas, cuidándonos unas a otras porque nos quedamos solas. Mi papá y mi abuelo se ausentaban por días o temporadas, trabajando en las cosechas de temporada. Tapamos las ventanas con telas gruesas para evitar que las brujas nos miraran a través de ellas, y se escribió una oración en la puerta como protección. Esto sin dejar fuera las costumbres del pueblo, como poner unas tijeras abiertas, cosas de esas que nunca les encontré sentido. Desde que empezamos a cuidarnos y rezábamos, la presencia de las brujas se volvió menos frecuente, al menos alrededor de nuestra casa. No sabíamos si era debido a nuestras acciones o si simplemente habían decidido buscarse otro lugar menos resistente. Lo cierto es que poco a poco, las noches de terror fueron dando paso a noches de vigilancia, porque eso sí, los ruidos que nos decían que alguien andaba afuera no terminaban. Como no sucedía nada grave, agarramos confianza. Durante el día sí podíamos salir. Una mañana acompañé a mi mamá y mi abuela para contarles a sus conocidos del pueblo lo que estábamos haciendo para protegernos y de paso saber cómo estaban. Supimos así que la gente seguía con miedo de ser atacada. A pesar de que cada quien se protegía a su manera, existía la preocupación. También nos enteramos que en otros pueblos no pasaba lo mismo, solo era en el nuestro. Quizá ese año nos habían elegido. Fue terrible escuchar que éramos la posible comida de las brujas. Nos advirtieron que todo estaba lejos de terminar, porque las brujas eran carnívoras y en esa época del año siempre estaban hambrientas. Se creía que tenían una madriguera donde se ocultaba una parvada de esas criaturas, porque cuando mataban a los perros o se los llevaban, sucedía en diferentes lugares al mismo tiempo. Seguramente tenían su escondite en lo profundo del monte, pero nadie se atrevía a ir a buscar. Por eso los ataques no paraban. Solamente una señora de todas las que visitamos esa mañana le dijo a mi abuela que no preguntara cómo, pero que ella sabía que esa noche empezaría la peor, porque estábamos a mitad de la canícula y al parecer el calor les producía más hambre. Le regaló unas plantas secas para que las quemara al caer la noche. Era un repelente de brujas.
Por último le advirtió que por nada podíamos salir cuando ya no hubiera luz. Le dio otras recomendaciones que no pude escuchar. Nos regresamos todavía más asustadas, mirando en las calles de nuestro pueblo casas con cruces pintadas en sus puertas y hierbas en las ventanas. Antes de que cayera por completo la tarde, ya estábamos nerviosas. Mi abuela enjauló las gallinas y amarró 2 chivas que teníamos. Prometía ser una noche caliente. Fue una de esas veces en que el aire se sentía tan pesado que respirar era todo un esfuerzo. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban con intensidad, pero ni su luz ni el de la luna eran lo suficiente para detener la oscuridad que caía sobre nosotros. Entre mi mamá y mi abuela quemaron las hierbas que nos habían dado. El humo se extendió por los 3 cuartos que teníamos. Como pudimos, nos tapamos la nariz y la boca porque su olor era bastante fuerte. Por unos minutos me ardieron y me lloraron los ojos. A unos metros de la puerta prendieron una alumbrada para no estar en penumbras. El resplandor de la lumbre también ayudaría para ver lo que sucedía afuera, y de paso, según las creencias, espantaría a las brujas, si es que se acercaban por ahí. Estuvimos en tensión por un largo rato esperando lo peor, pero no sucedía nada ni se sentía nada raro. Fue entonces cuando comenzaron a escucharse sonidos extraños. Ahora sí se podía sentir el miedo, no solo el de nosotros, también de los animales. Las aves revoloteaban en los árboles y podíamos escuchar cómo corrían nuestros perros, como si el mal se aproximara. Supimos que seguramente eran las brujas y comerían, sin importar todas las protecciones que tuviéramos. No vinieron en silencio, como habríamos esperado de seres de las sombras. Su llegada fue precedida por un viento fuerte y frío que cortaba el sofocante calor, un presagio de lo que estaba por venir. Presentíamos que no estábamos preparadas lo suficiente. Los primeros indicios de su presencia fueron unos aullidos muy a lo lejos que nos dejaron mudas por unos instantes. Sonidos que no correspondían a ningún animal conocido por nosotras. Estos sonidos, minutos después, se convirtieron en gritos desgarradores bastante cercanos, gritos y lamentos de mujeres. Sabíamos que tenían hambre. El perro rasguñaba la puerta principal de la casa para que le abriéramos, pero mi abuela dijo que no, porque tal vez eran las brujas tratando de engañarnos. Mi mamá se asomó por la ventana. Pudo ver que en medio de nuestro terreno había una silueta oscura mirando a nuestro perro. Como no había dicho nada, también yo me asomé. Lo que vi esa noche es lo que me cuesta narrar por lo increíble que era. No eran sombras ni espectros, sino mujeres, altas y delgadas, con brazos tan largos que casi les arrastraban, con ojos tan grandes que reflejaban la luna y dientes afilados como cuchillas. Alcancé a ver cómo agarró a uno de nuestros perros con sus enormes manos. Nuestra mascota no hizo el intento de defenderse, solamente lloraba mientras volteaba para todos lados como esperando ayuda. Por lo menos eran 3 las brujas. Parecían atacar con una precisión aterradora, dirigidas siempre a los animales más vulnerables, aquellos que se encontraban solos o demasiado lejos de cualquier fuente de luz. Sus víctimas eran atrapadas antes de que pudieran correr. Con una agilidad asombrosa se trepaban a los árboles para agarrar a los pájaros. Al darse cuenta, mi mamá, que también yo estaba mirando por la ventana, cerró la cortina. Una de ellas se subió al techo y podíamos oírla como caminaba pesadamente, mientras una más tocaba la puerta mientras hablaba como una persona normal. Nosotras adentro no pudimos hacer otra cosa que ponernos a rezar. Yo, asustada, me la pasé llorando. Tal vez fue la oración que teníamos escrita en la puerta, las hierbas o lo que rezábamos. Algo de lo que hicimos nos dio resultado porque, por más intentos que hicieron, no se pudieron meter a la casa. Y cuando el alba por fin llegó, respiramos aliviadas. Descubrimos que lo único que quedó afuera eran vestigios de su voracidad, restos de nuestros animales dispersos. Fue después de esa primera noche de horror que empecé a creer por completo en las advertencias que nos habían dado. Me di cuenta de que nuestras abuelas y abuelos no nos habían contado cuentos para asustarnos,
sino para prepararnos desde niños, por si una cosa así llegara a suceder. Ya al atardecer llegaron mi papá y mi abuelo. Les contamos todo lo sucedido, curaron a los animales que sobrevivieron y acomodaron las cosas en su lugar. Al ver la situación, prometieron no salir a trabajar hasta que todo pasara. Nos platicaban que allá, hasta donde estaban trabajando, se corría el rumor de lo que estaba sucediendo en nuestro pueblo y sus alrededores. A partir de entonces, aprendí a ser más cautelosa todavía, a respetar la noche y sus peligros. Mi papá nos empezó a contar muchas historias que había escuchado por el camino y que habían pasado en otros lugares muy cerca del pueblo. Historias no solo de miedo, sino de supervivencia, enseñándonos cómo mantener a las brujas a distancia. Con un poco más de conocimiento por dichas historias, supimos que las brujas le tenían miedo a la sal y a los espejos, entre otras cosas. También que las podíamos ahuyentar con oraciones especiales. Algunas de ellas se tenían que rezar al revés. Cuando oscureció de nuevo, sabíamos que iba a ser lo mismo que la noche anterior. Aunque estarían los hombres de la casa, no se me quitaba el miedo que sentía. Esta vez nos preparamos de manera diferente. Mi abuela ponía sal en la ventana y en la puerta. Mi mamá y yo con botes de aluminio para hacer ruido. Mi papá con un machete y el abuelo portaba una vieja carabina. Después de esperar mucho, cuando parecía que nada iba a suceder, golpearon la puerta con fuerza. Nos miramos unos a los otros pensando quién podría ser. Sabíamos que nadie en su sano juicio se atrevería a salir esa noche. Como insistían golpeando la puerta con mayor fuerza cada vez, supimos que eran ellas. Mi abuelo, en su desesperación, les iba a disparar, pero mi papá lo detuvo diciéndole que si destrozaba la puerta se meterían las brujas. Nosotras comenzamos a golpear los botes para hacer el mayor ruido posible, mientras que mi abuela y mi papá les gritaba con fuertes palabras que se largaran. Por un largo rato estuvieron tratando de meterse, empujando la puerta y asomándose por las ventanas, hasta que minutos después por fin desistieron. Todavía no amanecía. Mi papá nos pidió guardar silencio porque afuera se escuchaban varias voces. El silencio dentro de la casa era tan marcado que yo también pude escucharlas. Las mujeres hablaban de una manera normal, luego sus voces se distorsionaban de una manera horrible, tan horrible que a todos nos causaba escalofríos. No supe qué tanto decían, pero en ocasiones se reían de una manera inquietante. Poco a poco, aquellas voces extrañas se fueron perdiendo entre el monte hasta quedar en un silencio que se podía sentir. Al amanecer, el primero que salió fue mi abuelo con carabina en mano. Los pocos animales que nos habían quedado desaparecieron sin dejar un rastro. Ni siquiera se escuchaba el canto de las aves en los árboles, como si todo hubiera muerto. Revisaron si había daños en la casa, pero todo estaba bien. Revisaron los alrededores y, por extraño que parezca, no se encontraron huellas. Pareciera que aquellas mujeres hubieran estado levitando todo el tiempo. Tampoco se encontró sangre de los animales. Después de mediodía salieron al pueblo para ver qué averiguaban. Antes de que cayera por completo la tarde, ya estaban de regreso. Cenamos temprano mientras nos platicaban de lo que se habían enterado. Solamente escuchaba lo que decían. En esos tiempos yo no podía opinar ni meterme en las pláticas de los adultos. Contaron que al llegar al pueblo, con asombro se enteraron que ahí no había pasado nada. Nadie había tenido un encuentro con las brujas, si acaso 1 o 2 animales desaparecidos, pero había sido todo. Al parecer, el ataque había estado solamente en las orillas del pueblo, específicamente por el rumbo de nuestra casa. Pensando que esa noche regresarían las brujas con más fuerza, reforzamos la puerta y las 2 ventanas para sentirnos seguros. Era la noche más caliente de ese verano, una noche que parecía hecha para que aparecieran más violentas. Nos preparamos como nunca, con faroles encendidos y afuera una gran fogata. Mi mamá aventó la poca sal que teníamos a la entrada de la casa y nos encerramos. Esta vez mi abuelo estaba dispuesto a dispararles sin importar las consecuencias, pero esa noche el viento frío no llegó.
Los aullidos no resonaron como noches anteriores, ni se escuchó nada raro. Aquella sensación que nos avisaba de algo malo no se hizo presente. No dormimos, el amanecer nos encontró sanos y salvos, por primera vez sin el miedo de encontrar nuevos desastres. Mi abuelo recordó que ya había terminado la canícula. Al parecer todas las cosas que se decían sobre que el calor las alteraba eran ciertas. Las horas se convirtieron en días, y los días en semanas, sin signo alguno de las brujas. No se encontraron más restos, ni en el pueblo, ni en los alrededores. No hubo ataques sorpresivos, ni niños desaparecidos en toda la región. Como si la tierra misma las hubiera reclamado, desaparecieron así, sin dejar rastro. Algunos dicen que se marcharon en busca de tierras donde la caza fuera más fácil, otros que simplemente se esfumaron devoradas por su propia maldad. También cabía la posibilidad que el tiempo para alimentarse se había agotado, pero la verdad es que nadie supo a ciencia cierta qué fue de ellas. Lo que sí es que esa experiencia nos cambió la vida. Aprendimos a valorar la seguridad que viene de la familia, de estar juntos. En mi pueblo, las viejas historias ya no se cuentan solo para asustar a los niños, sino para enseñarles. Les hablamos sobre la luz, el ruido, el valor de no enfrentar la oscuridad solos. Les enseñamos a buscar ayuda y, sobre todo, rezar cuando se necesita. Y aunque las brujas desaparecieron para siempre de mi pueblo, no lo hicieron en mi mente. En mi memoria todavía golpean las puertas, gritan por las noches y se asoman por las ventanas. Las noches de verano aún me recuerdan que debo estar alerta, mantener las luces brillando y mis oídos atentos. Siempre que cuento esta historia, me cuestionan muchas cosas, algunas de ellas ni yo las puedo explicar, pero lo que sí sé es que todo eso lo voy a tener dentro de mí hasta que muera. El árbol seco. Me llamo Luis. Al compartir esta historia me hace recordar de nuevo aquello que me tocó vivir en una casa en el estado de Hidalgo, donde acostumbraba a pasar mis vacaciones. Era un lugar con muchas carencias donde vivía mi bisabuelo, pero para mí, siendo un adolescente, era un lugar de aventuras. Era uno de esos pueblos con casas altas de pura piedra. Había una gran iglesia y una pequeña plaza enfrente. La calle principal estaba empedrada, los caminos, así como las veredas, eran de tierra. Ahí las antiguas leyendas que se contaban parecían cobrar vida. El viento que recorría por las calles vacías al caer la noche se tornaba helado. El silencio, la oscuridad y la soledad se conjugaban para convertir el pueblo a lo más parecido a un lugar abandonado. Mi historia comienza una tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse y el cielo se teñía de tonos rojizos. Junto con dos parientes que vivían ahí en el pueblo, a los que llamaba primos aunque no lo eran, escuchábamos las pláticas de mi bisabuelo como era costumbre. Eran cuentos entretenidos para pasar el rato. Nos platicaba de muchas cosas, pero esa ocasión sus historias fueron diferentes a las de otras veces. Por primera vez nos habló de una bruja que se aparecía por las noches, junto a un árbol seco muy cerca del cerro, en el fondo de una barranca. Nos dijo que no tenía permitido pronunciar el nombre de esa mujer. Algunos arrieros que habían tenido el infortunio de encontrarla decían que era horrenda. A muchos otros del pueblo los había perseguido casi hasta llegar a la iglesia. Claro que no faltaban los que aseguraban nunca haber visto nada. Lo cierto era que la mayoría de los pueblerinos evitaba caminar por ese tramo, sobre todo a altas horas de la noche. Esa vez sí me quedé intrigado. Quería saber más, pero mi bisabuelo nos advirtió que no era bueno que nos enteráramos de todo. Podría ser peligroso porque la bruja también tenía oídos y nos podía escuchar desde el oscuro lugar donde se encontraba. Esa noche no pude dormir pensando en todo aquello. Era la primera vez que me sentía así de extraño, después de escuchar una de las historias del bisabuelo. Algo me decía que podría ser verdad.
Al día siguiente por la mañana decidí explorar las orillas del pueblo para confirmar si el lugar que decía mi bisabuelo existía. Fui a buscar a mis primos porque ellos sí conocían todos los alrededores. Mientras caminaba pensaba muchas cosas. De ser verdad todo aquello, ¿cuál sería el aspecto de la bruja? Cuando llegué a la casa de mis primos les conté lo que quería hacer, los noté nerviosos. Supe que era una excusa para no acompañarme cuando me dijeron que no podían porque iban a cumplir un encargo. A pesar de que les dije que estaba bien, por dentro pensé que eran unos miedosos. Me iba a regresar a casa, pero decidí ir a investigar un poco. Recordando algunas señas, caminé rumbo a la barranca, checando muy bien el camino para no perderme de regreso. 15 minutos después, supe que iba a llegar al lugar. A lo lejos vi la barranca y al fondo había un gran árbol. Lo dudé, pero ya estaba ahí. Por lo mismo, me animé a bajar por un camino marcado por el andar de las personas. Estaba muy inclinado, aún así, entre arbustos, ramas y piedras. Por fin llegué hasta el fondo. Cuando estuve ahí, se podía sentir una extraña soledad. Caminé por los alrededores, buscando alguna cueva o un pozo donde se pudiera esconder esa mujer, la bruja. Pero no había nada. Ni siquiera sabía lo que haría si encontraba alguna evidencia. Pensando que mi bisabuelo nos había contado otra historia más de las que acostumbraba, ya me iba a regresar. De pronto me topé con un árbol seco, grande y retorcido, que sobresalía en el paisaje por su apariencia desolada. Algo en él me llamó la atención, como si ocultara algún secreto en sus raíces que le sobresalían por encima de la tierra. No comprendí cómo no lo había visto. Un olor a humedad invadió todo el ambiente, pero la tierra y las plantas estaban secas. Solamente lo miré unos segundos, porque al recordar lo que sabía al respecto de ese lugar, hizo que me imaginara muchas cosas. Si en el día se miraba horrible, no quería imaginármelo de noche. Di la media vuelta y al instante sentí que alguien más estaba ahí. No me atreví a voltear, me regresé a toda prisa, sin poder ocultar mis nervios. Pensaba que, por lo menos, lo del árbol sí era cierto, pero eso daba una posibilidad a que lo de la bruja también lo era. Les oculté a todos lo que había hecho, pero algo extraño, como una sensación de haber quedado marcado, se apoderó de mí. Pero también una gran curiosidad por volver de nuevo a ese lugar y ver a la bruja. Al caer la tarde, de nueva cuenta, mi bisabuelo nos habló sobre la bruja. Nos dijo que las cosas eran más tenebrosas de lo que creíamos. Nos aseguró que no solo había una, sino varias de esas mujeres siniestras, a pesar de que ya estaban muertas, deambulaban en ese lugar. Según su plática, las brujas no eran tan malas, si acaso atormentaban a quien las molestaba, pero que nunca habían atacado a nadie como aseguraba la gente del pueblo. Con el pasar del tiempo, me pasó algo extraño. Cada noche me soñaba solo, en el fondo de la barranca frente a ese árbol. Sus ramas secas parecían cortar el aire que se cargaba de un ambiente pesado. Además, me hacía sentir una presencia, como si algo o alguien viviera debajo de él. Dentro de mi sueño, miraba cómo se empezaba a mover la tierra. Al principio creí que era un animal. Luego comenzaron a salir unas manos arrugadas y secas que me decían que se iba a salir la bruja de abajo del árbol. Al hacer el intento por correr no podía. Haciendo un esfuerzo lo hice, pero muy lento. Algo me quería detener. Cuando eso me sucedía volteaba hacia el árbol. Luego por el miedo reaccionaba. Entonces corría despavorido entre el monte, rasguñándome con las espinas de las ramas. Le daba gracias a Dios cuando despertaba y volvía a la realidad, aunque me sentía agitado. Así estuve 3 noches soportando aquellos sueños donde cada vez la bruja se salía un poco más. Aventaba la tierra y se asomaba sacando la cabeza debajo de aquel árbol. Esa primera vez que la vi me di cuenta que tenía un ojo cerrado. Aún así, tenía una fuerte mirada. También hacía unos sonidos espantosos, muy parecidos a un gruñido que me hacía estremecer. Eso era mucho para mí. Por lo mismo, comencé a vivir con miedo, sobre todo por las noches.
Como las pesadillas no cesaban haciéndose cada vez más horribles, les conté a mis primos. A la edad que teníamos en ese entonces era imposible que me ayudaran. Lo que sí hicieron fue decirme que no volviera por la barranca nunca más. Todavía no entiendo por qué, quizá movido por la necesidad de saber qué era lo que me estaba pasando. Pero el caso es que desoyendo las advertencias de mis parientes, decidí ir de nueva cuenta a ese lugar. Ese mismo día volví a ir a media mañana. Ya sabiendo el camino, llegué más rápido. Busqué huellas, pero no había. La tierra más cercana al árbol estaba agrietada. Parecía que esa zona no perteneciera al pueblo. No soporté mucho tiempo el estar parado frente al árbol de mis pesadillas. No importaba que fuera de día, me daban nervios pensar en la bruja. Por segunda vez solo eché un vistazo y salí deprisa de la barranca, con la sensación de que alguien me miraba. El resto del día la pasé pensativo. Además, mis primos, por alguna razón, no habían vuelto a visitarnos como era su costumbre. Ya por la tarde, solo escuché la plática de mi bisabuelo. Esa vez fue mucho más explícita al referirse a la bruja. La pesadilla que viví aquella noche fue la peor de todas las que había tenido hasta ese momento. Soñé que recorrí todo el camino a obscuras, de la casa de mi bisabuelo hasta llegar a la barranca. Ayudándome con la luz de la luna, pude ver que una figura salió de repente, de entre las sombras del árbol. Al ver aquello, me detuve a unos cuantos metros. Era una mujer, o al menos así parecía a lo lejos. Sin embargo, conforme se acercaba a la luz de la luna, su forma se deformaba de manera imposible, retorciéndose y cambiando de figura ante mis ojos incrédulos. Su rostro, una mezcla grotesca de humano y algo más, se volvía cada vez más difuso y terrorífico. Paralizado por el miedo, observé cómo esa criatura realizaba algunos movimientos extraños y desconocidos mientras caminaba alrededor del árbol. La tierra bajo ella parecía cobrar vida, retorciéndose y moviéndose al ritmo de un tarareo que emitía aquella mujer. Cuando todo terminó, la figura se fundió con las sombras y las raíces del árbol, desapareciendo sin dejar rastro. Cuando tenía la intención de regresarme, comenzaron a salir varias manos de entre la tierra y las raíces, comprobando así lo que ya sabía. No solo era una bruja la que habitaba en ese lugar. Corrí lo más que pude sin voltear, imaginando cómo surgían las brujas de debajo de la tierra del árbol. Al día siguiente, lleno de temor, pregunté a mi bisabuelo sobre la historia que nos había estado contando. Le oculté lo que me estaba pasando. Primero me preguntó para qué quería saber. Luego me dijo en voz baja que el árbol era conocido en el pueblo como el árbol de las brujas, un lugar maldito donde se decía que antiguas hechiceras realizaban sus rituales oscuros, deformándose y escondiéndose entre sus raíces para escapar de la persecución de los mortales. Desde siempre han estado ahí, me platicaba mi bisabuelo. Cada noche de luna llena se salen del árbol, resurgiendo de la tierra, realizando sus rituales con la esperanza de alcanzar la inmortalidad. Esa tierra les pertenece, es por eso que no debemos acercarnos. En ese momento me animé, le conté que había ido a la barranca, lo que había visto y que desde la primera vez me sentía marcado. También le comenté de mis pesadillas horribles que tenía. Le confesé que estaba muerto de miedo. Me miró sorprendido y con un tono de preocupación me dijo que todo era un cuento. Me pidió que no me asustara porque no existía ninguna bruja. Me aseguró que él había inventado todo para entretenernos. Hablamos por un largo rato. Yo hice un esfuerzo por creer lo que me estaba diciendo, pero no logré convencerme. De todas formas, el saber que todo era una mentira en algo me ayudaría. Teniendo esa seguridad, me fui a dormir esa noche, pero las pesadillas no desaparecieron y, de nueva cuenta, abrí los ojos dentro de una de ellas. Caminaba como sonámbulo hacia ese árbol bajo el cielo estrellado. Quería detenerme, pero no podía por más esfuerzos que hacía. Grité por ayuda, pero mis gritos se perdían entre el monte. A escasos metros de llegar, miré unas figuras que emergieron de las sombras al pie del árbol seco.
eran de una naturaleza que desafiaba cualquier realidad. Al principio, las siluetas parecían ser de mujeres comunes, envueltas en ropajes oscuros que se movían con el viento como si estuvieran hechas de sombras y niebla. Pero a medida que se acercaban a la luz de la luna, sus verdaderas formas comenzaron a revelarse. Una de ellas volteó a mirarme. Al darme cuenta que era a la que le faltaba un ojo, me sentí en peligro, desatando un terror en mí que nunca había sentido. Tenía toda la intención de escapar, pero no podía hacerlo. Mientras tanto, todas las mujeres voltearon hacia el suelo, mientras sus cuerpos se deformaban con una naturalidad perturbadora, estirándose y encogiéndose en patrones antinaturales. Lo que un momento parecían brazos se convertían en largas extremidades retorcidas, como las mismas raíces del árbol, con dedos que terminaban en garras afiladas como cuchillas. Con todos esos movimientos que hacían, se levantaba la tierra y el viento la llevaba hasta mis ojos. Por lo mismo, eso me impedía ver todo con claridad. Sus rostros, por otro lado, eran un horror indescriptible. La piel se estiraba sobre sus cráneos como un lienzo demasiado ajustado, resaltando las cuencas de los ojos con forma inhumana. Las bocas, demasiado anchas para cualquier semblante natural, se curvaban en sonrisas grotescas, revelando hileras de dientes irregulares, afilados y largos. Pero lo más aterrador no era su apariencia física, sino la atmósfera de oscuridad pura que las rodeaba. Era como si cada una de ellas despidiera una mala vibra cargada de desesperación y maldad. El aire se llenaba de un frío penetrante cada vez que se movían, y el ambiente se cargaba con una presión tan intensa que me costaba respirar. Sus voces, una mezcla de susurros y lamentos, se entrelazaban en el aire, pareciendo una melodía que era aterradora, mucho más cuando parecía que me hablaban. Mientras observaba aterrorizado el retorcido ritual de las brujas, de pronto el árbol se partió en dos, rompiendo el silencio de la noche con un crujido siniestro. El tiempo pareció detenerse cuando sus movimientos cesaron abruptamente, y como si fueran una sola entidad, sus cabezas se giraron hacia mí. Sus ojos, brillando con una luz sobrenatural, perforaron la oscuridad, encontrándome parado entre las sombras. En ese instante, el miedo se convirtió en pánico. La forma en que me miraron hizo que todo mi ser se estremeciera. No era simplemente que me hubieran visto, era como si pudieran ver a través de mí, como si conocieran cada uno de mis miedos y estuvieran listas para alimentarse de ellos. Sentí una opresión en el pecho, una mezcla de terror y desesperación que amenazaba con paralizarme todavía más, pero el instinto de supervivencia prevaleció. Sin pensar, di media vuelta y comencé a correr como nunca antes lo había hecho. Podía oír sus risas retorcidas y susurros envenenados siguiéndome, mezclándose con el viento que azotaba mi rostro. No me atrevía a mirar atrás, temiendo que ver su persecución me robaría lo último que me quedaba, la esperanza de escapar. La noche se convirtió en un laberinto de sombras y temores. Cada árbol y cada sonido parecía un enemigo. Mi respiración se entrecortaba y mis piernas amenazaban con ceder bajo el peso del pánico. Sin embargo, la luz de las primeras casas del pueblo comenzó a filtrarse entre los árboles, ofreciéndome un rayo de esperanza. Con las últimas reservas de mi fuerza, me lancé hacia la seguridad de las luces, alejándome de la oscuridad y de las criaturas que la habitaban. En el momento en que desperté, me ardían las manos y las piernas. Me di cuenta que me encontraba rasguñado. Además, me sentía agitado como si de verdad esas brujas me hubieran perseguido. También me di cuenta que tenía tierra en los ojos. Reaccioné asustado cuando me vi tirado en la cocina. La puerta estaba abierta como si acabara de entrar a mi casa. Cerré la puerta con un golpe y me deslicé por el suelo, temblando y sin aliento. A través de las ventanas cerradas, todo el exterior parecía tranquilo y sereno a pesar de ser una oscuridad total. Pero yo seguía temblando, por el terror que aún retumbaba en mi mente. Por el portazo que di, se levantó mi bisabuelo, quien, preocupado, hizo todo para poder calmarme. A pesar de estar a salvo dentro de mi hogar,
El temor a que esas mujeres vinieran a buscarme para sacarme de la casa me mantuvo vigilante. Todavía faltaba un rato para que los primeros rayos del amanecer iluminaran el cielo. Después de calmarme, mi bisabuelo me habló muy serio. En parte, él se sentía culpable de lo que me estaba pasando. En ese momento me acompañó a la barranca para demostrarme que ahí no existía ninguna bruja. A pesar de mi miedo, no le podía decir que no. Además, no tenía fuerzas para hacerlo. Tal vez serían las 5 de la mañana porque, aún estando oscuro, ya comenzaban a cantar los gallos. Cuando llegamos, me espanté más, porque el árbol se encontraba partido a la mitad como yo lo había soñado. Además, sobre la tierra recién removida había muchas huellas, entre ellas las mías. Lo supe por las marcas que dejaban mis tenis. Le comenté a mi bisabuelo lo del árbol. Me dijo que siempre había estado así. Al parecer, le había caído un rayo. Aparte de partirlo, lo había quemado. Dentro de mis pensamientos, estaba seguro que las primeras veces no estaba así. También recordaba mis pesadillas, donde ver danzar a las brujas alrededor del árbol seco me daban escalofríos, porque sus movimientos eran horribles. Se movían con una agilidad que desafiaba su apariencia monstruosa, pero cada paso, cada gesto, despedía una maldad que helaba la sangre. Mi bisabuelo trató de muchas formas de convencerme que las pesadillas eran solo eso, cosas fuera de la realidad. Le pregunté entonces el porqué de mis marcas y le enseñé los rasguños de mis brazos. Le dije que me había rasguñado dentro de uno de mis sueños. Fue entonces cuando me dijo que había una leyenda que se refería a ese árbol seco. Al parecer, en él habían quemado a una o a varias brujas hacía muchísimos años, y los restos habían sido enterrados ahí. Me contó otra historia que ya no sabía si creerle o no. Le dije que mejor quería regresarme para mi casa con mis papás. Él estuvo de acuerdo, pero primero me dijo que, antes de irme, me llevaría con una señora para que me curara de espanto. Los primeros rayos del sol estaban apareciendo cuando caminábamos de regreso. Pasamos a la casa unos momentos para después encaminarnos al lado contrario del pueblo donde tenía su jacal la señora curandera. Nos faltaban algunos metros para llegar y ya estaba asustado sin saber por qué. Mi bisabuelo me pidió que lo esperara y él fue a tocar la puerta. Salió aquella señora y se saludaron con mucho respeto. Después me hicieron una seña para que me acercara. Caminé mirando todo el lugar porque era muy parecido a la barranca. Cuando miré de frente a la señora di un sobresalto, se parecía mucho a la bruja del árbol. De hecho, sus vestimentas eran las mismas. Ya estaban muy gastadas y sucias. Pareciera que se acababa de salir de debajo de la tierra. Quizá era una horrible coincidencia, pero a esa señora le faltaba un ojo. También ella me miró como reconociéndome, pero no dijo nada. Se pusieron de acuerdo entre ellos, y la curandera me hizo una limpia. Mientras lo hacía, tarareaba la misma tonada que yo escuchaba en mis pesadillas. Me aguanté lo más que pude sin decir nada. Cuando terminó de hacer su trabajo, la curandera aseguró que, a partir de ahí, ya no tendría pesadillas. Sentí un alivio cuando salimos de esa casa. Le pregunté a mi bisabuelo quién era esa mujer. Al contestarme que era la bruja del pueblo, me dieron muchos escalofríos. Confirmé así que las brujas sí existían, no solo en mis pesadillas. No quise contarle nada a mi bisabuelo de lo que había descubierto para que no se preocupara más. En ese tiempo nos daban de vacaciones alrededor de 2 meses. Todavía me faltaban 3 semanas cuando regresé a mi casa. Estando ahí, también les oculté parte de la verdad a mis papás. Resultó cierto lo que nos dijo la curandera. Jamás volví a tener una pesadilla, pero sí viví temeroso por un tiempo. Años después, mi bisabuelo murió y fuimos a su entierro. En el velorio se presentó aquella señora, la curandera, la bruja de mis sueños, pero no me reconoció. Jamás he vuelto a ese pueblo, no por miedo, sino para no enfrentar los recuerdos. La única curiosidad que siempre me quedó fue saber si el árbol seco, aquel donde me contaba mi abuelo se aparecía a la bruja, aún existe.
Espantabrujas. Mi nombre es Joaquín y esta es la historia que más recuerdo de mi vida. Sucedió durante el verano de 1960, en un poblado a las faldas de un cerro, donde aparentemente la vida transcurría tranquila y sin sobresaltos. Fui el primero de 3 hijos, por lo mismo me tocaba cuidar a mis hermanos. Esto que les voy a narrar me sucedió cuando apenas contaba con 10 años. En ese lugar los días eran cálidos, por lo mismo las noches eran ideales para sentarse afuera y disfrutar del aire después de cenar. Mi mamá nos hablaba de muchas cosas, sobre todo de las creencias del lugar. Cuando más entretenidos estábamos escuchando su plática, se llegaba la hora de dormir. En ocasiones nos queríamos quedar un poco más tarde, pero mi mamá nos decía muy seria que no. A mis 10 años ya empezaba a comprender que algo extraño sucedía cuando se terminaba el día, porque mi mamá de un tiempo para atrás atrancaba las puertas sin importar que mi papá todavía no llegaba. Además, se le hizo la rara costumbre de poner recipientes de agua frente a las ventanas, así como voltear la escoba al revés. Aunque ya tenía muchas noches haciendo eso, no dejaba de ser raro para mí. Nuestra casa se encontraba alejada de las demás. Estaba rodeada de algunos mezquites y huizaches, árboles de buen tamaño, que en el día tapaban el sol y eso ayudaba para que estuviera fresco, pero por las noches tapan la luz de la luna. Por lo mismo, siempre fue un lugar oscuro, lleno de aves, diurnas y nocturnas, que nunca dejaban de hacer sus sonidos. Otra cosa extraña que pasaba era que mi papá se miraba preocupado por alguna razón. Cuando se le hacía tarde en su trabajo, prefería quedarse a dormir en el rancho donde laboraba, para no transitar por los caminos solitarios durante la noche. Pero además de todas esas cosas raras que les cuento, empezó a suceder otra cosa más rara todavía. En varios de esos árboles que rodeaban nuestra casa, mi papá había puesto algunos muñecos en diferentes posiciones, todos de tamaño normal, elaborados con telas viejas y algunos otros desechos como trapeadores o sombreros usados, de los que él ya no ocupaba, y los había rellenado con un montón de hierbas olorosas. Cuando los tuvo listos, una mujer desconocida para nosotros les hizo unas oraciones y los sobó con sus manos. Desde lo lejos miramos cómo se fue de muñeco en muñeco, haciendo ademanes como si hablara con ellos. Después que esa mujer se fue, mi mamá les puso relicarios y agua bendita. Cuando caía por completo la tarde, esos muñecos que más que otra cosa parecían espantapájaros, se confundían con los árboles entre toda la oscuridad. Las pocas veces que salíamos a caminar evitábamos que fuera muy noche, y solo lo hacíamos por alguna necesidad. A mí me daba miedo voltear a ver esos muñecos, porque cuando se movían por el aire que hacía parecían cobrar vida. Para ese entonces ya sabía algunos rezos, y es lo que hacía. Me ponía a rezar. Muchas veces le cuestioné a mi mamá para qué servían esos espantapájaros, si nosotros no teníamos cosecha. Solo se limitaba a decir que le preguntáramos a mi papá, pero al hacerlo contestaba con evasivas. Algunas veces desperté por las madrugadas porque se escuchaba que caminaban alrededor de nuestra casa. Yo me imaginaba que eran esos muñecos que andaban sueltos, sin control. Cuando el aire movía las puertas, me tapaba con mis cobijas pensando que uno de ellos se quería meter. En otras ocasiones podía oír cómo revoloteaban todas las aves, como si alguien las anduviera espantando. No recuerdo bien la fecha. Una tarde llegaron unas personas para avisarle a mi papá que se haría una reunión entre todos los habitantes cercanos al cerro, para hablar de un tema muy importante. Mi papá les dijo que estaba bien y se fueron. A partir de ahí comenzaron a correr rumores entre las personas del pueblo. Hablaban sobre mujeres extrañas que habían aparecido de un día para el otro. Se aseguraba que desde que ellas llegaron se veían bolas de lumbre volando sobre las casas y los árboles, ya al caer la noche. Al principio, muchos lo tomaron como cuentos para no dormir, historias exageradas para asustar a los niños. Al darse cuenta mi papá de eso, nos dijo que nosotros debíamos tener cuidado y que a la reunión iríamos todos, para así enterarnos qué era lo que sucedía.
Una noche antes de que se llevara a cabo dicha reunión, incapaz de poder dormir por el calor, decidí dar un paseo sin alejarme más de unos cuantos metros de mi casa. Agarré un palo y tomé un angosto camino. Solo sería unos momentos. Después me desvié un poco para no pasar por donde estaban los muñecos, porque me daban desconfianza. A pesar de que la luna estaba casi llena, caminaba por lo oscuro. Por tantos árboles que había, los alrededores estaban apenas iluminados, con una tenue luz. Eso para mí no era para darme miedo, por lo mismo caminé un poco más de la cuenta, y al reaccionar ya había avanzado unos 80 metros, quizá más. Ya iba por una angosta vereda que corría entre el monte. Aunque no era una costumbre que saliera a caminar a esas horas de la noche, sí lo había hecho en algunas ocasiones, sobre todo cuando arreciaba el calor. Pero en ese entonces todavía no estaban los muñecos, y siempre acompañado de mi mamá y mis hermanos. Era la primera vez que salía solo y sin avisar. Estaba metido en mis pensamientos cuando me interrumpieron algunos aleteos. Me detuve. Volteé a ver hacia la parte media de los árboles buscando a quien hacía esos sonidos, pero no veía nada. Tomé un poco de aire y decidí continuar caminando unos metros más bajo los árboles. Minutos después iba a seguir con mi paseo, cuando miré una sombra muy oscura parada en la copa de un árbol cercano. Al principio pensé que era un ave nocturna, pero me pareció que era bastante grande. También llegué a pensar que mi papá había puesto muñecos arriba, pero no tenía sentido. Rodeé el árbol tratando de encontrarla, pero cuando me asomaba ya no estaba. Parecía que brincaba de un árbol para otro tratando de ocultarse. Empecé a caminar más deprisa para poder mirarla, pero esa sombra seguía saltando. Así lo hizo en varias ocasiones. Yo la seguí lo más que pude, hasta que me di cuenta que esa cosa me estaba alejando de mi casa a propósito. Me detuve un momento. En eso, otra sombra igual apareció. Rápido volteé a verla. Cuando lo hice, me sorprendí. Me di cuenta de que era una figura humana, una mujer para ser más exacto. También brincaba sobre las copas de los árboles sin ninguna dificultad. No sé qué sentí en ese momento. Era tan extraño lo que estaba mirando que inocentemente pensaba cosas sin sentido. Tal vez esa mujer buscaba a alguien, por eso había trepado al árbol. Quizás se estaba poniendo a salvo de algún animal, y no sé qué tantas cosas se me vinieron a la mente. Intentaba encontrar una explicación, pero ninguna teoría me parecía lógica. Además, ya no era solo una, eran dos las extrañas mujeres. Tal vez fue más mi curiosidad que el propio miedo, porque todavía me fui por debajo de los árboles tratando de mirar quién era aquella mujer. No pensé que pudieran aparecer más, y que era peligroso si me llegaran a rodear. La figura se fue perdiendo entre las ramas de los árboles, sin que la pudiera alcanzar. Llegó un momento que ya me había alejado demasiado de mi casa. Me detuve un momento porque sentí una sensación muy rara. Un miedo que me decía que alguien me estaba observando escondido entre la oscuridad. Comencé a escuchar como un chistido. Lo escuchaba y volteaba. Se volvía a escuchar en otra parte y volvía a voltear, pero no podía ver a nadie. De lo que sí estaba seguro era que ese sonido no era de ningún animal. Mi reacción fue salir corriendo pronto de ahí. Lo intenté, pero me di cuenta de que estaba paralizado. Hasta después de unos minutos fui capaz de moverme de nuevo. Temeroso di la vuelta para regresar a mi casa, pero al voltear todo el entorno se volvió tenebroso. Hasta me parecía que había oscurecido de más. Quería correr, pero estaba paralizado. Caminé deprisa porque por un momento me sentía en peligro. Las cosas empeoraron porque no supe dónde estaba. Por primera vez me sentí perdido en mi propio terreno. Desconocí el lugar por completo y me dieron ganas de llorar por el miedo que tenía. Aún así seguí caminando, esperando pronto llegar a casa y sentirme a salvo. Tal vez en mi desesperación por llegar no medía la distancia de las ramas, porque me rasguñaba de vez en cuando, pero eso no me detenía. Buscaba con ansias cómo llegar lo más rápido a mi casa.
Supe que me faltaban algunos 50 metros para llegar porque miré a lo lejos el primer muñeco espantapájaros, aquellos que había puesto mi papá. En lugar de alegrarme, me llené de temor, porque parecía moverse de un lado al otro detrás de un árbol. Quizá lo hacía por el aire, pero en ese momento no pensaba eso. Por el miedo de pasar junto a él, me metí más entre el monte para así rodear todos los demás muñecos. Caminaba con cautela, escuchando cómo alguien venía detrás de mí a unos cuantos metros y me chistaba. Volteaba para todos lados con el miedo de mirar a alguien. Pudiera ser una sombra, una mujer de las que había visto o lo que era peor, uno de los espantapájaros. Todo había transcurrido tan rápido que dudaba de lo que había visto, pero no por eso se me iba a quitar el miedo que sentía. El camino se me hizo larguísimo, por más que buscaba no miraba la casa. Después de unos minutos miré otro de los muñecos. Esta vez respiré aliviado, porque supe que no estaba perdido. Pero cuando me faltaban unos cuantos metros para llegar a donde estaba, vi que se escondió entre algunos arbustos. Eso fue lo peor que me pudo pasar esa noche. No era posible lo que acababa de ver. Yo había visto cómo mi papá elaboró esos espantapájaros. Eran desechos llenos de hierbas. No tenían por qué moverse, no tenían vida. Y si lo hacían, seguramente era cosa del diablo. No pude evitar internarme de nuevo entre el monte. No lo hacía a conciencia, era por instinto. A veces quería gritarle a mi mamá, pero me detenía. Sabía que no lo debía hacer. Pero tampoco podía quedarme entre el monte toda la noche, expuesto a que se me apareciera alguien o me hicieran algo. Caminé sin rumbo en medio del monte, con un gran miedo a la oscuridad y a lo que en ella se escondía esa noche. Tampoco perdía de vista las copas de los árboles, buscando aquellas sombras femeninas, pero ya no se veían. Pensar que cabía la posibilidad de que pudieran ser ellas también las que deambulaban entre el monte, me ponían todavía más nervioso. Tal vez ya era de madrugada porque comencé a temblar de frío y a sentirme muy cansado. Además, me di cuenta de que todas las aves estaban en silencio. Eso no era normal. Decidí evitar caminar por las veredas e irme entre los matorrales para pasar desapercibido. Quizá después de media hora creí reconocer el lugar. Tracé en mi mente una ruta para pasar lo más lejos posible de esos muñecos que tanto me espantaban. Cuando estuve listo, caminé cauteloso pero decidido, esquivando las ramas secas y espinosas de todos los matorrales. De nueva cuenta, miré a lo lejos que alguien estaba parado, como queriéndome obstruir el paso. Creció mi temor por saber que los espantapájaros estaban vivos y no me dejarían pasar tan fácilmente para mi casa. Pero no dejaba de escuchar que me chistaban, y cada vez sentía una presencia más cerca de mí. Por lo mismo agarré valor y corrí cuanto pude, tratando de no mirar nada de lo que se moviera. No sé si fue verdad o no, pero figuras obscuras salían de entre los árboles tratando de agarrarme o detenerme. Estuve a punto de tropezar varias veces. El tramo que tuve que pasar esquivando a aquellos espantapájaros me parecía interminable. Cuando miré mi casa entre toda esa oscuridad, ahora sí me volvió el alma al cuerpo. A unos metros de llegar, miré a mi mamá parada en la puerta, esperándome con una lámpara de aceite en la mano. Como pude, apreté el paso. Tal vez estaba muy pálido porque al verme se sorprendió mi mamá. Me preguntó dónde andaba, qué andaba haciendo y muchas cosas más. Luego me hizo una pregunta muy extraña. Me preguntó quién me venía acompañando. Le dije que nadie mientras volteaba para atrás con el temor de que eso fuera cierto. Cuando miré el monte estaba tenebroso. El viento movía las ramas y las copas de los árboles. Además, con la luz de la luna, los matorrales formaban siluetas espectrales. Mi mamá me aseguró que alguien, una silueta de una persona mayor, venía detrás de mí, acompañándome. Cuando me faltaban algunos 10 metros, se detuvo. Dio la vuelta y se regresó internándose en el monte. No pude convencerla de que yo andaba solo. Esa noche me acosté sintiendo escalofríos.
Cuando por fin pude dormir, tuve una pesadilla donde esos muñecos horribles me perseguían por un monte interminable. Agitado, volteaba a verlos. Mientras corrían, se iban desbaratando. Pero debajo de las telas viejas y de todas esas hierbas había unos demonios horribles. Cuando uno de ellos logró agarrarme, desperté. Ese día, cuando llegó la tarde, nos encaminamos a la reunión del pueblo. No le habíamos comentado nada a mi papá de lo que me había pasado, para que no me regañara por andarme saliendo sin permiso. Además, no me iba a creer. Por lo mismo, todo el camino fuimos sin hablar, pero las imágenes de lo que había visto en la noche anterior las traía muy presentes. Cuando llegamos al lugar, había algunas 30 personas nada más. El encargado de dirigirla nos dio la bienvenida y comenzó diciendo que ya se había confirmado que las extrañas mujeres que habían aparecido de un día para otro eran brujas. Comenzaron los comentarios y los murmullos de todos al mismo tiempo. Nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Algunas personas dieron sus testimonios diciendo que desde hacía muchas noches dichas mujeres brincaban en los techos de sus casas, gritando y riéndose de manera exagerada. Otras aseguraron que a los gatos les estaban sacando los ojos y los perros amanecían con mordidas, pero otros animales ya habían empezado a desaparecer. Con el paso del tiempo, los avistamientos se hicieron más frecuentes y el temor se empezó a apoderar de mucha gente del pueblo. Se decía que esas mujeres, tarde o temprano, terminarían por intentar meterse a las casas. La gente no sabía cómo actuar contra esos seres de antiguas leyendas. Sin embargo, la realidad confirmaba que las brujas sí existían y comenzaban a atacar. También contaron que la noche anterior a la reunión, un grupo de valientes decidió seguir a una de estas figuras que brincaba por las copas de los árboles, como la que yo había visto. Regresaron al amanecer pálidos y con los ojos llenos de terror. Contaron que habían seguido a la bruja hasta un lugar muy adentro del monte, donde otras figuras femeninas se reunían. Habían presenciado cosas extrañas e increíbles, como verlas convertirse en grandes bolas de fuego y alejarse volando. Pero lo más atroz que miraron fue cuando se comieron a un animal. Las historias sobre esas brujas continuaron por largo rato, alimentando el miedo entre los habitantes de los pueblos. Se llegó a la conclusión que se buscaría ayuda en otras partes. Nosotros no esperábamos que mi papá hablara. Comentó que él ya lo había hecho. Todos lo miraban sorprendidos cuando dijo lo de los muñecos espantapájaros, que en realidad eran guardianes espantabrujas, encargados de no dejar que esas mujeres se acercaran a las casas. Habló abiertamente sobre el hechizo que tenían esos muñecos. Les dio el nombre de la mujer que le había ayudado, también cómo contactarla. La gran mayoría no le creyó y le cuestionaron lo que había hecho. Alegaron mucho tiempo. Mi papá no logró convencerlos que las brujas eran retenidas por los muñecos y hasta recibió algunas burlas. Al terminar la reunión, se llegó al acuerdo que cada quien buscara ayuda como más le convenciera, pero tendría que ser lo más pronto posible. Antes del atardecer, todos nos retiramos. Ya de vuelta a la casa, le tuve que decir a mi papá lo que me había sucedido. Hasta él se sorprendió. Me aseguró que los muñecos eran protectores. No tenían ningún demonio adentro. Seguramente quien miró a mi mamá que venía detrás de mí acompañándome esa noche era uno de ellos, pero venía cuidándome. Así transcurrieron los días. Yo seguía escuchando cosas y teniendo horribles pesadillas con esos muñecos o lo que fueran. Por lo mismo, mi mamá empezó a insistirle a mi papá para que los quitara, pero no lograba que lo hiciera. Al cabo de un mes tuvimos noticias sobre esas mujeres. Por mi papá supimos que nadie puso los espantapájaros alrededor de sus casas. Buscaron otro tipo de protección que de alguna manera les había ayudado. Poco a poco cesaron algunos ataques y las bolas de fuego no se miraron más. Pensamos que todo estaba por terminar. El encargado de la seguridad volvió a citar a los pueblerinos a otra reunión, en ella a la que solo asistió mi papá. Les dijeron que un día al atardecer, cuando los últimos rayos de sol eran más débiles, una mujer bastante extraña llegó con él. Su presencia le causó intriga.
Nada más de verla supieron que probablemente era una bruja, por eso las personas observaban desde la seguridad de sus hogares. Con voz firme habló con el encargado. No eran palabras de amenaza, al contrario, se mostraba muy serena. Le dijo que venía de un pueblo lejano y que conocía a esas mujeres. Luego contó su historia, una que se remontaba a muchos años atrás, cuando sus antepasados fueron perseguidas y malentendidas por sus dones. Por largos minutos explicó que no buscaban dañar a nadie, sino simplemente vivir unos meses en paz, lejos del odio y el miedo que las habían perseguido por generaciones. El vuelo nocturno, envueltas en lumbre, era parte de su naturaleza, no tenía nada que ver con el diablo, algo que las personas no entendían, y si atacaban a los animales era porque tenían hambre y nadie les daba trabajo. La tensión era mucha mientras hablaban. Al terminar, fue el encargado del pueblo quien habló. Sus palabras fueron de aceptación, solo por unos días más. Después tendrían que marcharse. Las mujeres se quedaron a las afueras del pueblo alrededor de una semana. Ya no se hicieron presentes en las casas. Sin embargo, las personas seguían con miedo. Con el tiempo, el miedo se terminó cuando avisaron que pronto se marcharían. Cuando el otoño comenzó y las hojas comenzaron a caer, las brujas decidieron partir. Su partida fue tan misteriosa como su llegada. Una noche desaparecieron sin dejar rastro. Hasta entonces mi papá accedió a quitar aquellos espantapájaros horribles. Después de que les quitó los escapularios, mi mamá insistió para que se quemaran. Le ayudó a quitar todos los muñecos y así lo hicieron. Ya había caído la tarde cuando ya estaba hecho. Creo que yo ya estaba sugestionado, porque se me figuraba que el humo que salía de los restos quemados de aquellos espantapájaros formaba horribles criaturas. A partir de ahí dejé de tener pesadillas y puedo decir que volví a ser el mismo. Las historias de las brujas permanecieron por mucho tiempo más. Algunos con el tiempo se marcharon del pueblo buscando olvidar. Hermanos de sangre. Me llamo Nicolás. Me tocó ser hijo único. Crecí en un pequeño y aislado pueblo de Oaxaca. Desde que tuve memoria, las sombras, los susurros, siempre fueron constantes en mi vida. Escuchaba y veía cosas oscuras que ningún niño debería conocer. La gente de mi pueblo era muy supersticiosa, no solo en la creencia de las brujas, también en la brujería, que si lo miramos a detalle son cosas diferentes. Eso se transmitía de generación en generación. Pero en mi historia las cosas van más allá de cualquier superstición. Era el invierno de 1966, una época del año en que el frío se sentía hasta los huesos. Por lo mismo las noches parecían eternas. En ese tiempo, en mi casa, apenas contábamos con luz eléctrica. Solo nos daba para tener 3 focos, era todo. Por lo mismo, afuera la oscuridad se apoderaba de todo cuando caía la noche. A pesar que para mis papás era tranquilidad y la hora de dormir, para mí, hacía tiempo que no era así, porque algo me pasaba. No puedo explicar cómo, pero sabía que alguien se ocultaba afuera, entre las penumbras de la noche, quizá acechándome. Esta situación me tenía temeroso. Ya eran muchos días que me sucedían cosas extrañas, sobre todo ya por la madrugada. Escuchaba voces susurrando mi nombre. Me asustaba darme cuenta que el sonido venía de afuera, de entre toda esa oscuridad, donde se suponía no había nadie. Además, veía sombras que se movían en las esquinas de mi cuarto, tratando de materializarse. Cuando le contaba a mis padres, me pedían que no insistiera con eso. Decían que eran solo pesadillas, pero yo sabía que era algo más. Aunque no lograba saber de qué se trataba, ni por qué miraba y escuchaba todo eso, yo sabía que un día lo descubriría. La gente del pueblo hablaba en susurros sobre las brujas que habitaban en las colinas cercanas, mujeres que habían entregado su alma al diablo a cambio de poderes oscuros. Aseguraban que tenían la capacidad para volar o convertirse en diferentes animales. Siendo yo un niño, quizá por miedo, trataba de no escucharlos. Mi prioridad era el juego.
Pero una noche que estaba más oscuro que de costumbre por lo nublado del cielo, en la parte del techo donde estaba mi cama, comencé a escuchar un ruido diferente a los que habitualmente había afuera. Por lo constante que era, no me dejaba dormir. Cerré los ojos para tratar de ignorarlos, pero esos sonidos continuaban. Pudieran ser mil cosas, pero me empezó a dar miedo sin saber por qué. Después que el ruido se dejó de escuchar, sentí una presencia, solo que ya dentro de mi pequeño cuarto. Al abrir los ojos, vi a una mujer anciana al pie de mi cama, con una mirada que helaba la sangre. No podía moverme, porque la impresión me paralizaba. La mujer se acercó diciendo palabras que no comprendía. Luego puso su mano helada sobre mi frente. Yo quise hacer el intento de levantarme y salir corriendo. En ese momento sentí como si una parte de mí se desvaneciera. A la mañana siguiente me desperté cansado, como si no hubiera dormido en días. Como en otras ocasiones, mis padres no me creyeron cuando les conté lo sucedido, diciéndome que era solo un sueño. Según ellos, no podía ser que alguien se hubiera metido, porque las puertas y ventanas habían estado atrancadas, pero yo sabía que no era así. Antes de dormir, había abierto la ventana para respirar un poco de aire frío. Siempre lo hacía, aunque también era cierto que por ahí no cabía ninguna persona. Hice el resto del día de manera normal. De algo que sí me di cuenta fue el hecho de que alguien, desde algún lugar, me observaba. En más de una ocasión llegué a creer que una silueta se escondía entre los matorrales que había alrededor. En mi casa teníamos algunos animales. Aunque en un principio pensé que eran ellos los que me veían de manera insistente con sus grandes ojos, al final comprendí que había algo más inquietante que eso. Como mis papás no me habían creído cuando les conté de la anciana que había visto en mi cuarto, ya no quise decir nada, pero anduve con precaución. A pesar de que ya estaba acostumbrado a eso, comencé a sospechar que algo raro sucedía. Parecía que me ocultaban alguna situación. Cuando llegó de nuevo la noche, un presentimiento me decía que esa mujer se me iba a aparecer otra vez. Ya no podía borrar su imagen de mi memoria, ni ese timbre de voz que tenía que me parecía tan macabro. Después de dormir un rato, me desperté porque sentí una presencia. Escuché muchas pisadas pesadas y torpes. Para mi sorpresa, algunos ancianos caminaban dentro de mi cuarto. Como este era pequeño, chocaban entre ellos. Lo único que no podía distinguirles de su cara eran sus ojos, porque ni siquiera me miraban. Todos avanzaban con la cabeza agachada, mirando hacia el suelo. Caminaban sin sentido. Ni siquiera les importó que los mirara. Así lo hicieron por varios minutos hasta que fueron desapareciendo de mi vista de uno en uno. No puedo asegurar si se confundieron con la oscuridad o traspasaron las paredes. El hecho es que se fueron. Al final solo quedó una anciana. Era la misma de la noche anterior. En esa ocasión la pude distinguir mejor, a pesar de que todavía no amanecía. Vestía completamente de negro. Su vestido era tan largo que le arrastraba. Por su aspecto, me pareció que tuviera 100 años. En algunas partes de su cara le colgaba pedazos de piel arrugada. El tiempo que estuvo en mi cuarto nunca cerró los ojos, se mantuvieron fijos en mí. La escuché decir mi nombre varias veces mientras me miraba detenidamente como queriéndome reconocer. Yo no podía hacer otra cosa que no fuera mirarla. Aunque ya la había visto la noche anterior, era totalmente desconocida para mí. Con el paso de los minutos, su aspecto se volvía cada vez más tétrico. Sus ojos, casi sumidos, parecían brillar entre la oscuridad como si fuera un gato, y se escuchaba como si tuviera dificultad para respirar. Fueron muchos minutos los que tuve que soportar el escalofrío de verla de frente, de aguantar su olor a rancio, pero sobre todo su fuerte dominio que ejercía todo el tiempo sobre mí. Así como había aparecido, también desapareció. Por varios minutos me quedé sin habla, seguramente por el miedo que me provocaba. Me temblaban las manos y me dolía mucho el pecho. Aún así, respiré aliviado de no verla. Intenté de nueva cuenta hablar con mis papás, pero ni siquiera me dejaron terminar de contarles, diciéndome que si seguía con lo mismo me iban a castigar.
Todavía era un niño, aún así tomé valor para preguntarles si me ocultaban algo. Se miraron entre ellos, luego me contestaron que no. Las cosas no pararon ahí. Las apariciones de esa mujer se volvieron más frecuentes, y con cada visita me sentía un poco más débil, como si ella se alimentara de mi energía. Tal vez me estaba devorando internamente. Una noche que se apareció de nuevo, le pregunté qué quería de mí. Sin dejar de mirarme, levantó su brazo y con su dedo me apuntó. Supe que no iba a parar hasta hacerme algo malo. Presentí que esa hora se aproximaba. Asustado, busqué la ayuda de mi abuela, que no vivía muy lejos de nuestra casa. Recurrí a ella porque nadie más me creería lo que me estaba pasando. Era la mamá de mi papá, pero no se frecuentaban. Fue ella la que me habló de manera seria y sobre todo clara, de lo que eran las verdaderas brujas. Y por primera vez supe que lo que me estaba acosando era una de ellas. Me llené de miedo, pero todavía me faltaba saber el porqué. Mi abuela se notaba preocupada, aún así muy serena. Me pidió que regresara al siguiente día y que por el momento no les dijera nada a mis papás, porque seguramente se enojarían con ella y de paso conmigo. Me dio unas ramas de unas hierbas olorosas, me dijo que las colocara bajo mi cabeza cuando me acostara, y que esa noche no hablara con esa mujer si se me aparecía. También por recomendación de mi abuela, coloqué un vaso de agua debajo de mi cama. Acostumbrado a las apariciones, sabía que esa noche no sería la excepción, y así fue. Desperté porque me sentí observado, como si muchos ojos me miraran con odio. Ahí estaban de nueva cuenta los ancianos, solo que ahora estaban a mi alrededor, parados, mirándome de una manera que me hizo estremecer. La mayoría de ellos era de edad muy avanzada, lo sabía por lo arrugado que estaban, algunos con sombrero y vestimentas de hombres de campo. Todos eran ciegos, no tenían ojos, sus párpados cerrados se sumían, haciendo notar sus cuencas vacías. Esa vez la bruja no esperó que se fueran los ancianos para hablarme, se abrió paso entre ellos hasta quedar frente a mí. Tal vez me encontraba tan horrorizado que me bloqueé, porque miraba que movía la boca, pero a duras penas escuchaba el sonido de su voz. Cerré los ojos con fuerza, esperando que pronto amaneciera, y al hacerlo, seguramente todos aquellos espectros ya habrían desaparecido. Gracias a Dios, así fue. Cuando los abrí de nuevo, ya no había nadie. A media mañana me di un tiempo, sin que me vieran mis papás, fui a casa de la abuela para contarle. Cuando entré, me di cuenta que no se encontraba sola, había otra mujer con ella. Me iba a regresar, pero esa mujer me llamó por mi nombre para que me esperara. Fue entonces cuando conocí a Guadalupe, una muchacha de 20 años, que me dijo mi abuela, que tenía conocimientos de la brujería, pero usaba sus poderes para hacer el bien y me iba a ayudar con lo que me estaba pasando. Al principio, su mirada penetrante me causó miedo, pero mi abuela me calmó diciendo que no pasaba nada. Guadalupe me escuchó atentamente y creyó en mis palabras, como solo mi abuela lo había hecho. Con una mirada comprensiva que nunca había visto en nadie más, me dijo que entendía mi miedo. Después me explicó que la bruja que me visitaba era tan antigua como poderosa. Tenía la capacidad de aparecer y desaparecer a su antojo. Además, como ella la conocía, sabía que si me había elegido no se detendría ante nada. Me hizo saber que era raro que se hubiera interesado en mí, porque ella se inclinaba por los ancianos. Le pregunté por qué una bruja me quería hacer daño. Por las vecinas había escuchado que chupaban la sangre de los niños recién nacidos, pero yo casi tenía 9. Buscando las palabras, me hizo saber que ella lo descubriría. De nueva cuenta, me pidió la abuela que no se lo comentara a mis papás. Esa noche, la bruja se comportó de manera diferente. Rasguñaba las paredes, tan fuerte que era imposible que nadie más escuchara. Solamente se me apareció ella. Tenía un aspecto terrible, se veía muy molesta, me quería comer con la mirada y me enseñaba los dientes. En ese momento deseé con todas mis fuerzas que estuviera mi abuela ahí conmigo. No tenía por dónde salir porque la bruja estaba parada frente a la puerta
y no me atrevía a hacerlo por la ventana, por el miedo de no saber lo que podía haber afuera. Por unos segundos la miré a los ojos queriéndola engañar, demostrándole que no le tenía miedo. Bastó que diera unos pasos hacia mí para que me quedara claro que no iba a jugar con ella. Unos segundos después se volteó hacia la pared y no la vi más. Apenas amaneció, corrí a casa de mi abuela. Me dijo que estaba esperando a que Guadalupe llegara. Ese día me iba a ayudar y me iba a explicar muchas cosas del por qué esa bruja me acosaba. Cuando llegó aquella muchacha, me preguntó si estaba listo. Volteé a ver a mi abuela porque no sabía qué harían. Me pasaron a un cuarto donde me dijeron que ya estaba todo preparado para hacerme un trabajo de protección. Obviamente yo estaba desconcertado. No entendía de lo que estaban hablando. Cuando observé bien el cuarto, no me gustó lo que vi. Pintado en el suelo había un círculo rodeado de algunas veladoras. Ya estaba prendido un anafre, del cual comenzó a salir humo. Sentí miedo de lo que me fueran a hacer. Por eso retrocedí con la intención de salir de ahí en ese momento. Guadalupe me calmó, colocó una silla en medio del círculo y me pidió que me sentara. Me dijo que no tuviera miedo, que mi abuela estaría presente todo el tiempo. Le pregunté por qué quería ayudarme. No me respondió al momento. Se colocó detrás de mí. Me pidió que cerrara los ojos y puso sus manos en mis hombros. Empecé a respirar de aquel humo, mientras ella me contaba muchas cosas sobre ella y sobre la bruja. Al principio no entendía nada de lo que me quería decir. Me repitió muchas veces que no tuviera miedo porque la bruja ya no me podía hacer nada. Me adormecía con sus palabras. Yo hacía el esfuerzo de no dormirme, pero cada vez me sentía más cansado. Aún así, entre sueños, podía escuchar lo que me contaba. Años atrás, cuando ella era una niña, tuvo un encuentro con esa bruja. Esto, claro, sin saber que ella se dedicara a hacer maldades. Esa mujer se llamaba Matilde. En una ocasión pretendió llevársela. Al darse cuenta su mamá, tuvieron una discusión y luego una pelea. Se amenazaron con lanzarse trabajos negros porque la mamá de Guadalupe también practicaba la brujería. Antes de retirarse, la bruja Matilde amenazó a su mamá de manera directa, gritando que buscaría venganza, atacando a aquellos a quienes ella estimaba o fueran sus familiares. Durante los años que ella viviera, lo haría sin descanso. De pronto, algo me hizo. Me miré solo entre el humo. La voz de Guadalupe había cambiado, transformándose en el de aquella mujer que se me aparecía por las noches. Le grité a mi abuela, pero no me respondió. Muy a lo lejos escuché la voz de Guadalupe que me pedía que no me fuera. Quien estaba detrás de mí me agarró la cabeza con sus dos manos. Al hacerlo, sentí unas uñas enormes y filosas que estaban a punto de herirme. Quise hacer el intento de levantarme, pero me fue imposible. También quise gritar, pero tenía un nudo en la garganta. Mientras transcurrían los segundos, sentía que estaba cayendo a un profundo precipicio que parecía no tener fondo. Cuando estaba a punto de perderme, escuché la voz de Guadalupe. Decidida a liberarme de ese ataque, le dijo a la abuela que me haría el trabajo, utilizando hierbas y untándome algunos brebajes. También escuché la voz de mi abuela. Me advirtió que ayudarme no sería fácil. Me pidió que estuviera dispuesto a aguantar las malas vibras que me había dejado esa bruja. Escuché ruidos, gritos, cosas que se caían, sentí cambios de temperatura. No supe cuánto tiempo pasó, porque yo seguía con los ojos cerrados y semi-inconsciente. Cuando volví en sí y abrí los ojos, parecía que había pasado mucho tiempo, quizás días. Aún estaba sentado en la silla, en medio del círculo. El anafre estaba apagado, al igual que las velas. Me pareció que nunca habían sido encendidas. Ya no se encontraba Guadalupe en aquel cuarto. Solo estaba mi abuela que me miraba. Escuché que respiró aliviada cuando reaccioné. Me pidió que me fuera para mi casa porque seguramente mis papás me andarían buscando. Le pregunté por lo que había pasado. Solo me respondió que por el momento no me preocupara, que volviera al día siguiente para contarme, antes de salir corriendo para mi casa. Me dijo la abuela que las cosas iban a mejorar porque Guadalupe me había puesto una protección.
Me hizo una seña apuntando mi cuello, me toqué y traía puesto un colguije con algunas plumas. Sin preguntar más, oculté lo que me habían dado y comencé a pensar lo que les diría a mis papás para que no me regañaran. Al entrar en mi casa me cuestionaron, sobre todo mi papá, preguntándome en dónde estaba. Les iba a mentir, pero decidí decir la verdad. Mi papá se molestó mucho cuando le dije que había estado en casa de mi abuela. Sin entrar en detalles, me dijo que me prohibía visitarla porque ella era una bruja. Me sorprendí y, por supuesto, que no le creí a pesar de todo lo que me dijo en su contra. Me aseguró que me alejaron de ella porque quería enseñarme toda esa basura, dijo mi papá refiriéndose a la brujería. Traté de explicarle que mi abuela lo único que había hecho fue ayudarme con todo lo que me pasaba, pero no me escuchó. Amenazó con amarrarme si era necesario, pero que no volvería con ella. Los siguientes 2 días estuvieron al pendiente de mí. Las noches fueron diferentes. Había una presencia dentro de mi cuarto, pero no sentía que fuera de esa bruja. Más bien era de Guadalupe, como si su espíritu estuviera presente para cuidarme. También sentía una mala energía que iba y venía. Parecía que la bruja hacía el intento de aparecer, pero algo se lo impedía. Hubo un momento en que mi habitación se volvió más sombría, y algunas voces que se escuchaban se volvieron gritos, pero poco a poco, conforme transcurrió la noche, cesaron. Al día siguiente, al despertarme, me sentía mejor. Justo cuando creí que la historia había terminado, mi abuela, una mujer de pocas palabras, pero de gran sabiduría, me llamó a su lado una tarde. Me sorprendió que mi papá me acompañara a verla. Cuando estuvimos frente a ella, su mirada era seria y su voz bastante firme. Me confirmó lo que ya me había dicho mi papá. Aunque ya no era una bruja, sí había practicado la brujería cuando fue joven. Solo la escuché sin cuestionar nada. Ya nos íbamos a retirar, pero mi abuela dijo que había un secreto más, que había guardado durante años, uno que cambiaría para siempre mi percepción de todo lo vivido. Comenzó diciendo mi abuela: Guadalupe no solo es una muchacha valiente que decidió ayudarte, así sin conocerte. Ella es más que eso. Es tu familia, tu sangre. Guadalupe es tu media hermana. La noticia me dejó sin palabras. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Volteé a ver a mi papá, que estaba muy serio. Seguramente no se esperaba que mi abuela me contara eso. Me explicó que mi padre tuvo otra hija antes de casarse con mi madre, una niña 11 años mayor que yo, que creció lejos del pueblo. Resultó que su mamá practicaba la brujería, por eso mi papá la dejó, y ella fue educada en las antiguas prácticas de nuestra tierra. Y cuando supo del peligro que corrías, no dudó en protegerte, como solo una hermana lo haría. Este giro de las cosas me hizo comprender muchas de las preguntas sin respuesta que tenía. Guadalupe no solo había ayudado a un niño del pueblo, había luchado por su familia, por su sangre. Ahora, años después, pienso en todo lo que me pasó. Todavía vive mi papá, pero nunca jamás tocamos ese tema. En ocasiones me dan ganas de buscar a mi hermana, pero hasta la fecha no lo he hecho. Lo que hicieron mi abuela y Guadalupe aquel día no fue solo una lucha por mi alma, fue la reunión de una familia separada por circunstancias más allá de nuestra culpa. Aunque mi abuela hoy en día ya no está con nosotros, su fuerza y amor siguen vivos en mí. Guadalupe desapareció de mi vida, nunca más la volví a ver. Siempre le he agradecido lo que hizo por mí. Las personas pueden decir lo que quieran sobre lo que viví, no me importa. Ahora yo sé que las brujas, los rituales, los lazos de sangre que nos unen, son parte importante de mi vida. Relatos escritos y adaptados por Gato Negro.